Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta sesión de experiencias digitales, experiencias empresariales en el nuevo hora. Lo que vamos a ver ahora es qué deben hacer las empresas en esta nueva realidad y el papel que juega la digitalización como gran habilitador para facilitar una mayor adaptación a este nuevo entorno. Y qué mejor que contar con dos grandes emprendedores, líderes transformadores, que con su experiencia de vida pues nos enseñan que podemos recorrer caminos distintos. Y son Gonzalo Vegaso, cofundador y CEO de Chasqui, y Mariana Costa, cofundadora y CEO de Laboratorio. Para quienes quiero agradecerles y darles la bienvenida. Hola Gonzalo, hola Mariana. Cuento un poco la dinámica, muy similar a la anterior. Comienza Mariana contando su presentación, luego sigue Gonzalo y luego avanzamos a las preguntas. Así que anímense a hacer sus preguntas en la pantalla, en el icono de preguntas y respuestas o Q&A. Tienen todo el tiempo para hacerlas y ahí las vamos preguntando pues, en esta sección del diálogo. Así que, sin más, Mariana, si te parece, empezamos con tu presentación. Hola Vinca, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá y acompañarlos y acompañarlas a todas esta tarde para hablar un poco de qué debemos hacer las empresas para adaptarnos a esta nueva realidad que nos ha cogido a muchos y a muchas un poco por sorpresa. Yo quería comenzar mi presentación hoy hablando con esta cita, es una cita que me parece que hoy cobra más relevancia que nunca, ¿no? Dice, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, es aquel que es más adaptable al cambio, ¿no? De Charles Darwin. Y me gusta porque siento que hoy más que nunca estamos viviendo un contexto donde el norte como empresa debe ser fortalecer nuestra capacidad de adaptarnos. No sé si me pueden dar control para compartir yo misma, ir pasando los slides, o si no les pido que me pasen al siguiente, por favor. Acá muestro un poco el mundo en que vivimos hoy, ¿no? Estamos viviendo en un mundo donde el cambio es la constante. Y esto es algo que, si bien por supuesto que el mundo siempre ha cambiado en los últimos años, la propagación de la tecnología y el nivel de interconectividad que tenemos ha hecho que el ritmo de cambio sea muchísimo más acelerado, ¿no? Una invención como el teléfono le tomó un siglo entero llegar al 90% de los hogares del mundo. Al Internet le tomó 10 años. Y creo que hoy más que nunca con esta coyuntura del coronavirus, esto se siente aún de manera mucho más marcada. Siguiente, por favor. Dado ese contexto, ¿qué tenemos que hacer nosotras las empresas? Y pongo esta ilustración que creo que demuestra justo el camino que no debemos elegir, ¿no? Acá están sentados, digamos, el directorio o el liderazgo de una empresa diciendo, ¿qué tal si no cambiamos nada y simplemente algo mágico sucede? Ese no debe ser el camino, ¿no? El mundo ha cambiado, nosotros tenemos que cambiar también para responder a ese mundo. Esa es una necesidad urgente e inminente. Y yo quiero hablar justamente de eso, de qué podemos hacer para adaptarnos. Siguiente, por favor. Nuestra capacidad de adaptarnos depende realmente de qué tan buenos y buenas somos aprendiendo, tanto a nivel organizacional como a nivel individual, ¿no? Yo realmente siento que en mis años como emprendedora he aprendido que es como un camino directo, ¿no? Uno aprende a aprender, ¿no? Y te vuelves una organización que fortalece ese músculo de aprendizaje. Eso te permite entender la realidad, entender sus complejidades, te permite experimentar y te permite adaptarte a un nuevo entorno. Y quien se adapta es quien va a sobrevivir, ¿no? Y ojalá no solo sobrevivir, sino encontrar también nuevas oportunidades en este camino. Siguiente, por favor. La anterior. Bueno, voy a hablar un poquito de esta necesidad de aprender en dos esquemas, ¿no? Por un lado a nivel individual y por otro lado a nivel organizacional. A nivel individual, voy a hablar de 3 comportamientos que creo que son importantes para nosotros mismos y aprender y tomar ese control, ¿no? El primero es manejar la incertidumbre. Este es un GIF que me gusta mucho, ¿no? Dice, es mejor aceptar nuestra ignorancia que creer respuestas que pueden ser incorrectas,
respuestas. Y siento que manejar la incertidumbre es un cambio de paradigma que hoy día todas las personas tenemos que hacer. Hemos sido muchas veces educados y educadas en un entorno para una era todavía mucho más industrial, ¿no? Donde sentíamos que teníamos control, donde estábamos acostumbrados a trabajos donde el proceso era seguir instrucciones, seguir un manual. Y hoy vivimos en un mundo donde el trabajo se trata cada vez más de resolver problemas de manera colaborativa, en un contexto de cambio continuo e incertidumbre. Entonces, cada uno de nosotros como individuos tenemos que aceptar este paradigma y entender que la incertidumbre es la constante, que no tenemos control, que realmente tenemos que volvernos mejores, más que en tratar de predecir las respuestas, en hacer las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacernos todos los días para tomar nuestras acciones? Entonces creo que es un momento importante de pensar en esto, en la incertidumbre. Siguiente, por favor. Como segundo punto, hablo de este comportamiento que me parece también fundamental, que de hecho es como un pilar crucial en la oratoria, ¿no? Hablamos de apropiarnos de nuestro aprendizaje. Y esto es algo difícil e incómodo. ¿Qué quiere decir apropiarnos? Quiere decir que no podemos esperar que venga alguien más a decirnos, mira, ven, te voy a capacitar acá, lleva este curso acá, te pago este diplomado allá, sino que realmente estamos en un momento donde cada persona y cada individuo tiene que tomar control. Tiene que tomar control de decir, bueno, ¿qué me motiva a mí a aprender? Y cómo aprendo a darme cuenta que yo soy dueña de ese camino. El aprendizaje ya no es algo que pasa durante 5 años cuando vamos a la universidad, ¿no? O un año cuando hacemos una maestría o un diplomado. El aprendizaje es algo que debe pasar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Este concepto de aprendices de por vida es hoy más importante que nunca, y reconocer que es difícil y es incómodo es importante. Esta es una cita que nos encanta en la oratoria, ¿no? Dice, parte del aprendizaje es estar confundido, sentirse estúpido por no entender. Tienes que estar dispuesto a equivocarte para atreverte a hacer algo que no has hecho antes. Creo que este comportamiento hoy es más importante que nunca. Y el tercer comportamiento a nivel individual, si me pueden pasar al siguiente slide, por favor, es esta mentalidad de crecimiento, que creo que como personas todos debemos apostar a cultivar una mentalidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir alejarnos de mentalidades fijas, donde pensamos, no, yo solo soy bueno para esto, uy, no, yo solo sé hacer esto, y pensamos que nuestras capacidades son limitadas, a concebir nuestro cerebro como si fuese un músculo, ¿no? Como algo que uno puede entrenar y que con esfuerzo y con la estrategia adecuada, de hecho, no hay límite a lo que puedas aprender. Esta mentalidad de crecimiento nos permite entender o llenarnos de la valentía para lanzarnos a nuevos terrenos, lanzarnos a explorar lo desconocido, sabiendo que si ponemos el esfuerzo y además somos capaces de entender la estrategia adecuada para nosotros, no hay terreno que no podamos conquistar. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar un poco de las habilidades a nivel organizacional que tenemos que gestionar. Siguiente, por favor. Como primera habilidad, estamos hablando de trazar el norte y dejar a nuestros equipos hacer. Y acá les quiero mostrar, perdón, es el slide anterior. Ahí, ¿no? Les quiero mostrar dos ilustraciones que también nos gustan mucho en la oratoria. Para como líderes permitir que nuestras organizaciones aprendan, es importante que les demos a nuestros equipos el espacio de hacer, ¿no? En el primer dibujo, ese es un dibujo de Spotify, que tiene una cultura que yo personalmente admiro mucho, ¿no? Y habla de 4 posibles caminos, ¿no? El líder, digamos, tiene esta idea de, bueno, hay que cruzar el río, ¿no? Y hay distintas maneras de hacerlo. En el cuadrante de arriba a la izquierda hay, digamos, mucho alineamiento, pero poca autonomía. Hay que cruzar el río, pero yo le digo a todo el mundo cómo hacerlo, ¿no? No le damos agencia a las personas que trabajan en nuestras organizaciones. En el de abajo hay poco alineamiento y poca autonomía, nadie sabe qué hacer, ¿no? A la derecha y abajo hay autonomía, digamos, todo el mundo está un poco haciendo lo que quiere, pero no hay alineamiento claro. Y a donde debemos aspirar a ir es al cuadrante que está resaltado, ¿no? Donde el liderazgo puede decir, hay que cruzar el río, vayan ustedes y descifren cómo hacerlo. Nuestros equipos son al final las personas que tienen la agencia y el contexto para decidir y trazar cuál es el camino. Y para poder aprender, tenemos que hacer ese proceso de empoderamiento, de descentralizar. No todo cae en el liderazgo, ¿no? Y ese pequeño meme de Yoda, ¿no? Que dice el micromanagement es
el camino hacia el lado oscuro de la fuerza. Si pretendemos controlar todas las acciones de nuestros equipos, no vamos a permitir generar una organización que aprenda. Siguiente, por favor. El segundo comportamiento que tenemos que cultivar para poder adaptarnos es realmente ver a los errores como una fuente de aprendizaje. Esto también es de Spotify y me encanta, ¿no? Porque ellos dicen, hay que tratar de cometer errores lo más rápido posible. Más aún en un contexto de incertidumbre, el camino de descifrar el norte a seguir es experimentar. Tenemos que salir y experimentar. Y al experimentar nos vamos a equivocar, no tenemos todas las respuestas. Entonces, en lugar de esconder los errores bajo la alfombra y pretender no equivocarnos nunca, tenemos que generar culturas de trabajo que nos permitan equivocarnos rápido, aprender rápido de esos errores y mejorar en base a eso, ¿no? Entonces crear una cultura en lugar de evitar el error, de cómo mitigar su impacto y recuperarnos rápido. A nadie le gusta equivocarse, por supuesto, ¿no? Todos queremos hacer bien nuestro trabajo y minimizar los errores que cometemos. Pero entender que esto va a pasar y generar una cultura empresarial que lo acepte y lo aproveche para aprender es fundamental, ¿no? El otro día escuchaba este concepto que me encantó, hay que hacerle la autopsia a un error. Una vez que se comete un error, hay que hacerle una autopsia para entender por qué y cómo prevenimos que esto nos vuelva a suceder. Y ya la siguiente, por favor, para ir al último comportamiento, el siguiente slide, hablamos de la importancia de hacer de la reflexión una práctica continua en nuestras organizaciones, ¿no? Y ahí hay dos conceptos importantes. El primero es entender que uno no aprende simplemente de la experiencia, ¿no? Como organizaciones aprendemos en el proceso de reflexionar sobre lo que hemos vivido. Ese espacio de reflexión es lo que te imprime el aprendizaje. Entonces, tenemos que promover culturas donde estemos experimentando cosas nuevas todo el tiempo, pero luego tomándonos una pausa para pensar qué hicimos bien, qué no hicimos bien, qué tenemos que hacer mejor, qué lecciones nos deja esta experiencia por la que hemos pasado. Este es un elemento fundamental para poder ir cultivando esos aprendizajes, ¿no? Esas cicatrices que tenemos como organización en la espalda que nos ayudan a realmente que nadie pueda tener esos mismos aprendizajes que tenemos nosotros. Son únicos y nos dan enorme valor. Y también el feedback, ¿no? El feedback es un elemento fundamental porque nadie aprende solo y por eso hay que lograr que estas prácticas se propaguen por todas nuestras organizaciones para lograr aprender y adaptarnos. Tenemos que generar culturas donde el feedback sea la norma, ¿no? Donde podamos decirnos en nuestros equipos qué hicimos bien, qué tenemos que hacer mejor, con total transparencia y confianza, entendiendo que ese es el mejor camino para mejorar. Y ya finalmente para terminar, el último slide, por favor. Esta es una frase que la original dice: la velocidad es la nueva moneda de los negocios, ¿no? Y le dice el CEO de Salesforce, y en laboratorio la cambiamos un poco para hablar de la velocidad para aprender. Yo creo que hoy estamos en un mundo donde realmente tenemos que concebir a las empresas y organizaciones como organismos que aprenden. Y aquellas que logren aprender más rápido son las que van a poder adaptarse más rápido, encontrar oportunidades en medio de los inmensos retos que estamos viviendo. Entonces, estos serán un poco los consejos que les quería dejar en base al trabajo que venimos haciendo en nuestra propia organización, en laboratorio, y también a todo lo que hemos compartido con nuestros clientes a lo largo de los últimos años, que siento que mucho de la solución va no solo por la estrategia de negocio, pero también por los comportamientos y hábitos que queremos cultivar en nuestros colaboradores y colaboradoras. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gonzalo, si te parece, continúas tú. Claro, Vinca, estoy pidiendo que me dejen abrir mi video, por favor. Gracias, Vinca. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Gonzalo Vegaso, CEO de Chasqui, cofundador también. No sé si podrían, por favor, proyectar mi presentación. Muchas gracias a IPAE por la invitación. Supongo que no me van a poder dar el acceso para ir moviendo los slides, entonces voy a pedirles que vayamos moviendo. A ver. Bueno, parece que no. El primer slide que quería compartir con ustedes era en línea con lo que acaba de decir Mariana y lo que hemos escuchado de Ana Paula de IBM.
La visión que les estamos trayendo ahora en esta pequeña presentación es lo que estamos observando en Chasqui, ¿no? Chasqui, a través de la relación que tiene con muchísimos clientes en México, en Argentina, en Perú y en Chile, en los países donde operamos, estamos llegando a la conclusión de que este es el momento de un aprendizaje audaz a gran escala. Todos estamos aprendiendo, desde los emprendedores de startups hasta las corporaciones más grandes, que son las empresas con las que nosotros trabajamos. Al siguiente slide, por favor. Y esto lo percibimos desde la evolución que tenemos, o el relacionamiento que tenemos con dos tipos de personas, sobre todo, ¿no? Nosotros interactuamos con empresas de e-commerce, de retail, restaurantes y compañías de CPG o de manufactura, que nos piden que enviemos sus paquetes a lo largo de las ciudades para entregarles al consumidor, ¿no? Que está en una casa, en una oficina, y en ese interactuar es que vemos precisamente que el COVID-19 se ha convertido en el principal acelerador de la adopción de la transformación digital. ¿Y cómo es que nosotros observamos esto, no? Estamos observando principalmente a las empresas que están viendo en este momento que los canales digitales son su prioridad. Porque, claro, es la única forma o una forma primordial para poder llegar a su cliente final. En el mundo del e-commerce habían empresas, y en particular en el Perú, han habido empresas que no han podido vender y que si no tenían e-commerce, pues no tenían cómo llegar al cliente final, ¿no? Hemos observado también que muchos clientes han empezado a trabajar automatización de procesos porque tienen que hacer las cosas mucho más rápido. Y si no tienen automatización, pues tampoco pueden acomodarse a la nueva realidad, ¿no? Y la automatización es parte de la transformación digital, ¿no? Estamos viendo que nuestros clientes están pensando también en sus clientes, que son las personas que son los consumidores que compran cosas a través de sus páginas web, que ya no los conocen. El cliente ahora tiene otra forma de relacionarse. Entonces están empezando a ver, oye, ¿qué modelos puedo aprender para entender qué es lo que está pensando mi cliente y poder llegar a ellos bajo la nueva realidad? Y finalmente hay empresas que han tenido que reinventar por completo su modelo de negocio porque simplemente eran empresas que no tienen posibilidad de operar dada la nueva realidad y tienen que hacer algo completamente distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado observando, no? Las empresas que mejor lo han hecho están viendo una gran oportunidad. La oportunidad de retener la agilidad que en este momento están teniendo, porque mucha gente dentro de las empresas están trabajando muy rápido para tratar de enfrentar la nueva realidad. Y esa agilidad es muy interesante porque algunas empresas los están empezando a vivir por primera vez. Y la oportunidad es retener esa agilidad. Hay muchas empresas que al tratar de entender al nuevo cliente, están tratando de generar nueva cercanía, porque el cliente que conocían era el cliente antes de la pandemia. Ahora hay un nuevo cliente que están tratando de reconocer, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de empresas que están haciendo improvisación y experimentación para poder acercarse al cliente, están aprendiendo y adaptándose muy rápido, están influenciando el performance de su compañía de acuerdo con esta nueva realidad sobre la base de lo que han aprendido y están empoderando a sus empleados para poder seguir haciendo este proceso, este ciclo vital en las empresas. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros, no? Que el CEO o el CEO de la empresa se está convirtiendo en un Chief Digital Officer ahora. Está pensando en la digitalización todo el tiempo, está pensando en la transparencia y flexibilidad, sobre todo en línea con la trazabilidad que tiene que tener en todo momento el bien que estás vendiendo. Está pensando en data security, porque hay muchas empresas que en este momento están abriendo sus primeros e-commerce y al ser un trabajo urgente, están dejando puertas abiertas en donde la seguridad de la data no está bien resguardada y están sobre todo pensando en, oye, ¿cómo mantengo productividad cuando tengo la mitad o toda mi fuerza laboral en su casa, ¿no? Entonces es muy interesante esta oportunidad y estamos viendo una evolución audaz también, ¿no? Hablando con muchos de nuestros clientes me dicen, oye, Gonzalo, ustedes que son súper digitales, toda tu compañía es tecnológica, ¿dónde adquiero talento digital, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las buenas fuentes? Y yo les hablo de las startups. Las startups nacimos digitales, puedes hacer partnerships con ellas, puedes comprarlas también, y eso también ayudar a repensar tu estrategia de recursos humanos, de cómo trabajar los skills de tus empleados, ¿no?
Hay mucha incertidumbre, claro, en la incertidumbre tienes que testear, aprender, volver a lanzar y sobre todo el miedo al fracaso que explicó Mariana hace un ratito. Y también priorizar en dónde vas a meter tu plata, ¿no? ¿Cómo voy a crear el ambiente digital para que mi empresa siga compitiendo y siga transformándose de acuerdo con esta nueva realidad, ¿no? Y al ver al cliente, vemos un cliente en donde tenemos que reimaginar completamente los famosos Customer Journeys, porque son ahora completamente diferentes. El cliente no quiere tener contacto, tiene que haber una experiencia sin contacto. Tenemos que, obviamente, identificar puntos de riesgo de salud, porque si hay un punto de contacto y hay un riesgo de salud, tenemos que minimizar esto y casi crear un nuevo protocolo de salud para poder atender a nuestro cliente. Y claro, al tratar de entender a nuestro nuevo cliente, tenemos que ver la nueva data, porque entendemos a nuestro cliente basado en la data anterior y ahora hay nueva data que se está generando. Y si lo quieres entender muy rápido, tienes que invertir en inteligencia artificial para poder entenderlo y validar esa data, ¿no? Entonces, lo que creemos nosotros en Chasqui es que lamentablemente la incertidumbre nos está mostrando de que, oye, la recuperación del mundo offline es impredecible, ¿no? Acá les muestro un cuadro de cómo se comportó China justo antes del lockdown, de la cuarentena, en el mundo offline, con crecimientos de entre 150%, 200%. Empezó la cuarentena y se fueron a crecimientos muy por debajo del 50% comparado con el año pasado. Y esto termina el lockdown y post-lockdown, o sea, post-cuarentena, siguen habiendo crecimientos que son muy por debajo de lo que ellos estaban experimentando anteriormente. Y esto es en el mundo offline, ¿no? Entonces, si podemos ver, perdón, en el caso del e-commerce en el Perú, en este cuadro les muestro la data de Perú, México, Argentina y Chile. Esta es la data desde el 1 de enero hasta el 24 de mayo de venta de e-commerce. Y lamentablemente en el Perú, el Estado decidió que el e-commerce no debía de operar. Y esa es esa pequeña U que ven ustedes ahí. Y lo que vemos acá es el crecimiento del e-commerce respecto del año pasado. Y vemos que nuestros vecinos tienen e-commerce en el momento de la cuarentena, que fue más o menos a la mitad de marzo, tienen un e-commerce boyante que llega a crecer 200%, y nuestro e-commerce decrece, ¿no? Y decrece menos 50% respecto al año pasado. Y claro, yo considero que eso fue un error. ¿Y por qué considero que esto fue un error? Porque lamentablemente nos olvidamos que este señor, el repartidor, hace en promedio 40 repartos al día. Eso significa que hay 40 familias que se pueden quedar en su casa por día. Y más o menos en Lima hay 15.000 repartidores, con lo cual hay muchísima gente que se ha podido quedar en su casa y lamentablemente, ya que no tuvimos e-commerce, nos perdimos esa gran oportunidad de pegarle al virus quedándonos en nuestra casa, inclusive para no ir a comprar los bienes de primera necesidad, ¿no? ¿Y qué sucede? Después, veamos un poco el optimismo que tenemos los peruanos, ¿no? Esta es una encuesta que hizo McKinsey, lo ha hecho ahora en mayo, está calientita, en donde miden el optimismo que tenemos las personas de qué va a pasar con nosotros luego del COVID-19. Y también mide abajo, si vamos en el eje X, mide si vamos a invertir más de nuestro dinero, del dinero de la familia, en esta pandemia, ¿no? Y observamos de que hay países que, bueno, piensan que van a invertir más, países que van a invertir menos. Hay algunos que son muy poco optimistas y vemos un gran grupo acá, pero muestro con una línea al Perú, que es uno de los países más optimistas, y en el medio, ¿no? Que está diciendo, oye, yo no voy a incrementar ni tampoco voy a disminuir mi gasto, ¿no? Entonces esto nos da un poco de optimismo, y si vemos el siguiente cuadro, hablando ya digitalmente, tenemos un optimismo del nuevo consumidor digital. Este es un cuadro que mostró Mercado Libre, en donde nos dice, oye, han habido 5 millones de nuevos compradores que han entrado a Mercado Libre durante la pandemia. 5 millones de personas que nunca habían comprado en Mercado Libre ya han entrado, y ven ustedes los porcentajes de México, 79%, Argentina, 40%. Entonces, en el mundo del e-commerce hay una gran nueva realidad que está generando también una nueva transformación digital de los negocios. Soy Gonzalo Vegaso, muchísimas gracias por tenerme. Ahí está mi email si en caso quieren contactarme para seguir conversando de estos temas. Gracias, Vinca. Gracias, Gonzalo. Pues definitivamente el impacto del COVID-19 en la sociedad es una nueva realidad, ¿no? Y llegó para quedarse, ¿no? Algunos piensan que producto de la vacuna o de que los casos se vayan controlando, pues podríamos volver al anterior, pero es que ya estamos viviendo una nueva era digital.
Seguro muchos han oído hablar o han leído un libro que es El Vórtice Digital o el Digital Vortex. Ahí rankean a las industrias con mayor urgencia por transformarse. Y en el top 5 están media, entretenimiento, tecnología, telecomunicaciones, retail y servicios financieros. ¿Y qué pasó ahora en esta nueva coyuntura? Pues todos hemos caído, ese vórtice se ha ampliado, es un hueco donde estamos todas, ¿no? Todas tenemos urgencia de transformarnos. Algunas tendremos que acelerar aún más nuestra transformación digital, teniendo muy claro cuál es nuestro propósito. Otras tendremos que reinventarnos parcial o totalmente, y otras pues morir, ¿no? Como decía Mariana, aquí no sobrevivirá el más fuerte, sino el que mejor capacidad de adaptación tenga. Y en ese sentido, para abrir las preguntas, Gonzalo, me gustaría comenzar contigo preguntándote, ¿qué paradigmas se han roto o se romperán a raíz de esta nueva realidad? Sí, Vinca, mira, a ver, principalmente yo creo que lo que tenemos que tener clarísimo, tanto las empresas, los individuos y el Estado, es que tenemos que aprender. El principal paradigma es que este es el momento de aprender. Como decía, es la oportunidad de aprender de manera audaz y ágil, ¿no? En particular, nosotros estamos viendo de que, claro, la gente te dice, oye, pero ¿cómo hago eso, no? Tienes que primero aprender de tu cliente, tienes que aprender de tu entorno, es prácticamente tienes que refundar tu compañía, ¿no? Y creo que ese es un gran paradigma, porque hay muchos negocios que se sentían muy sólidos en lo que hacían y que ahora simplemente sienten de que, oye, no sé qué va a pasar, ¿no? Y la incertidumbre es tan grande que lamentablemente nos cuesta mucho mover a toda nuestra compañía a aprender y decir, oye, tengamos un poquito de fe y confianza en que el próximo mes voy a poder seguir operando o voy a seguir conociendo a mi cliente, ¿no? Ese es el principal paradigma que yo estoy viendo en nuestra sociedad y empresarial sobre todo, el hecho de que prácticamente tenemos que refundar nuestras compañías. Ok, bueno, creo que Gonzalo estaba terminando. ¿Sí, Gonzalo? ¿Terminaste la idea? Sí, creo que estoy con Vale, un poco de... Bueno, no hay disculpa, problema. exacto. Pasamos con Mariana. Mariana, una pregunta que puede sonar muy obvia, pero yo creo que es importante hacerla. ¿Hay punto de retorno? Sí, yo personalmente creo que esta pandemia que estamos viviendo, y de hecho creo que los últimos 5 días lo reflejan así perfectamente, es uno de esos quiebres muy profundos en la historia, ¿no? No sé, pienso cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? O el 9/11 en Estados Unidos. Yo creo que lo que estamos viviendo es un cambio de esa coyuntura que realmente redefine muchísimas cosas. Y creo que pensando en cómo va a ser ese mundo después y qué tenemos que hacer, que quería resaltar dos cosas que siento que nos pueden ayudar a adaptarnos a esa nueva realidad, que todavía no sabemos muy bien cómo se va a ver, pero creo que sí tenemos ciertos indicadores de que debemos priorizar, ¿no? La primera va un poco en la línea de algunas cosas que toqué en mi presentación, que pasa por realmente potenciar estas habilidades humanas y hacer esto a nivel escolar, a nivel universitario, a nivel hogares, a nivel empresa, a nivel Estado, ¿no? Este es un momento para potenciar aquello que nos hace únicos, ¿no? Y que justamente hace que la tecnología sea un buen complemento, no un reemplazo. Entonces, habilidades como la creatividad, como el pensamiento crítico, como la curiosidad, la colaboración. Creo que hoy tenemos que ponernos firmes en la meta de, bueno, cómo construimos y fortalecemos esto, que es el tipo de cosa que nos va a ayudar a adaptarnos mejor al mundo de mañana. Y el otro elemento que creo que es fundamental es que estamos en un momento donde yo sí estoy convencida, y bueno, es un trabajo que venimos haciendo desde Laboratoria y muchas otras organizaciones, que tenemos que priorizar la inclusión, ¿no? Para mí la inclusión es algo que, si vemos lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos, es súper triste de ver, ¿no? Y esa es una realidad que tampoco va a ser ajena a nosotros aquí en Perú ni en América Latina. Lamentablemente somos sociedades donde tenemos inequidades muy profundas y esta crisis las hace más, las expone. Entonces, para mí la economía digital es una nueva oportunidad, ¿no? De crear una realidad desde la inclusión, desde el valor a la diversidad, que realmente es un mundo que
todo lo que diseñemos en tecnología, todo lo que hagamos tiene que estar pensado en cómo construimos un país más inclusivo, porque eso es parte de ser un país que sea más sostenible y que al final del día llegue más lejos. Muy bien, y que abarque a todos, ¿no? Que sea un Perú más digital. Gonzalo, tú que estás en el mundo, muy activamente en el mundo del e-commerce, ¿cuál crees que debe ser el rol a nivel regulatorio del Estado para empujar, para facilitar la digitalización y no desincentivarla? Mira, Vinca, yo vi el accionar del Estado en el último mes durante la pandemia y la verdad que me quedé un poco helado, ¿no? El Estado a través de Produce dio una serie de normas de cuáles eran los bienes que se podrían transar. Y al principio, cuando empezó la cuarentena, pues entendimos perfectamente, oye, son los bienes de primera necesidad, la farmacia y todo bastante bien. Y luego empezó la fase uno y en ese momento el Estado nos dijo a todos, oye, puede salir el e-commerce que vende más de 3 millones de soles o ha vendido el año pasado y que tiene 2 locales físicos, ¿no? Y nosotros nos quedamos helados como diciendo, ¿qué parte de electronic commerce se olvidó el gobierno de que, oye, hay empresas que son nativas digitales, ¿no? Y claro, le estaba cortando las piernas a una serie de empresas que no llegan a vender $1 millón en un año y que están ahorita en el camino de poder llegar a ser cada vez más grandes, ¿no? Entonces, el rol del Estado está bien, el rol del Estado nos tiene que decir qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer y cuidar nuestra salud y cuidar cómo seguimos los protocolos, pero creo que el Estado debió haber hecho un esfuerzo por entender cabalmente lo que implicaba la economía digital, lo que implicaba estos nuevos esfuerzos que estamos haciendo varios emprendedores por generar transformación digital y abrazarnos, ¿no? El hecho de que tú des algo tan tajante, te volaste a un montón de gente que es 100% digital y que ve en el Estado que es el que tiene que tratar de ayudarte a salir del problema como parte del problema y no parte de la solución, ¿no? Ahora, felizmente, el Estado ha generado una serie de mesas de colaboración, el mismo Produce ha generado esas mesas, y esperamos nosotros de que nos escuchen, y escuchen, no lo digo por los emprendedores digitales, en general, escuchen más a los emprendedores, porque en este momento de soluciones, tienen que ser soluciones integrales, abrazando la transformación digital, abrazando la digitalidad, porque eso es lo que nos está generando eficiencia como país. Poco hablando sobre la inclusión que comenta Mariana, ¿no? Fomentar esa inclusión. Muy bien. Mariana, muy importante también hablar de innovación, ¿no? No hay transformación digital sin innovación, es uno de los pilares. ¿Qué debemos hacer para que la innovación esté presente en nuestro día a día y no sea, pues, un tema coyuntural o un boom del momento? Sí, yo creo que la innovación para mí está muy vinculada justo a esas habilidades humanas de las que hablaba, ¿no? A la creatividad, de ver, bueno, cómo este reto lo convertimos en una oportunidad. Y siento que en las organizaciones tenemos que destapar el potencial de innovación en toda la organización, ¿no? Muchas veces hay esfuerzos de, bueno, por acá tenemos un área de innovación que debe impulsar esto, pero creo que este momento ya, ese es un lujo que no podemos darnos, ¿no? La innovación no puede estar acotada a un grupo en una empresa o en una organización. Tenemos que construir ese músculo de innovación en todas nuestras organizaciones, de principio a fin. ¿Cómo se construye ese músculo? Para mí hay ciertos hábitos que son importantes. Desde darle a las personas el espacio de pensar, ¿no? De ser parte de la solución. No solo el liderazgo tiene la solución a los problemas, ¿no? Las personas que están en la cancha haciendo el trabajo tienen que poder tener su espacio para hablar, para opinar. Considerar distintas perspectivas, por ejemplo, ¿no? Ahorita, regresando a lo que hablaba Gonzalo del Estado, ¿no? Yo siento que este es un momento para abrir el abanico, ¿no? No podemos quedarnos con lo que yo creo que es porque mi experiencia me dice que este es el camino. Tenemos que abrir el abanico para escuchar a diferentes personas de diferentes contextos y en esa diversidad de opinión es donde empiezan a surgir nuevas oportunidades y soluciones. Tenemos que hacer del aprendizaje algo continuo de todos los días otra vez, ¿no? No es algo que, no sé, nosotros, por ejemplo, cuando hemos pasado por este proceso de adaptar todos nuestros servicios a una manera remota, dijimos, acá la mejor manera de aprender es descentralizando. Entonces entramos en una dinámica donde todos los equipos comparten semana a semana qué les está funcionando y qué no, qué aprendizajes tienen nuevos y qué no.
y entonces así surge una innovación colectiva, ¿no? Si yo pretendiera que a mí se me ocurran todas las soluciones, estaríamos lejos de avanzar al mismo ritmo. Entonces, para mí mucho pasa por la cultura que creemos en nuestras organizaciones y empresas ahora. Buenísimo. Y también esa cultura que tú comentabas de aceptar el error, ¿no? Porque aceptar el error y aprender de él te motiva a ser mucho más creativo, ¿no? Sabiendo pues que no va a pasar nada, ¿no? Y las metodologías ágiles que te ayudan a iterar en chiquito vas reduciendo ese riesgo. Entonces, son palancas que te ayudan a poder pues innovar sin tanto temor, ¿no? Está muy bien. Yo por mi lado una última pregunta a los dos, me pueden responder así súper concreto, muchos están confundidos o no saben qué camino seguir o qué puertas tocar para que los guíen en su proceso de transformación, porque hay muchas empresas que quieren iniciar ese proceso de transformación y no saben cómo, ¿no? ¿Qué consejo les pueden dar? ¿Te parece, Mariana, tú comienzas y después Gonzalo? Claro. Sí, ¿qué consejos les puedo dar desde también reconocer mi ignorancia en este contexto, ¿no? Como la de todos, que estamos enfrentándonos a una realidad muy incierta. Yo creo que este es un momento para priorizar la colaboración. Siento que otra vez, ¿no? Hay que tener esa humildad para saber que no tenemos todas las respuestas. No las tenemos, nadie las tiene. No importa qué título tengas, no importa cuántos años de experiencia tengas, nadie tiene todas las respuestas. Y debemos aceptar eso y aprender a colaborar con los demás y potenciar esa colaboración entre sectores, entre industrias, startups, empresas grandes, Estado, porque es en esa colaboración donde podremos generar un panorama que seamos muchos y muchas remando en la misma dirección y compartiendo, aprendiendo los unos de los otros y generando las mejores soluciones. Muy bien. Gonzalo. Sí, Vinca, mira, yo creo que voy a responder mi pregunta de la manera más práctica con ejemplos, ¿ya? ¿Qué es lo que he visto en el mercado? Por ejemplo, Chasqui trabaja con supermercados para llevar las compras de las familias, ¿no? Y a su casa. Y vemos que los supermercados están tratando de entender mejor a su cliente y trabajar con data, ¿no? Ellos, claro, saben que Vinca fue hace una semana a comprar una botella de aceite y ahora Vinca les pide por la aplicación y quieren saber dónde vive Vinca y cuál es su teléfono para de repente mandarle un descuento y saber qué compra para tratar de satisfacerla y atenderla mejor y personalizar el servicio. Entonces la data se convierte en algo súper importante. Y claro, los supermercados ahora tienen, por ejemplo, a las aplicaciones a los aplicativos de delivery, ¿no? Que Chasqui no es eso, Chasqui es solamente un distribuidor, pero donde ves de que, oye, puedes comprar por un aplicativo y claro, el supermercado le vende, digamos, al aplicativo, pero pierde toda la data, porque es data del aplicativo y no del supermercado, ¿no? Entonces se queda ahí un poco corto de poder seguir avanzando en la data para conocer a sus clientes, ¿no? Y por último, estamos viendo en Chasqui empresas como, por ejemplo, Alicorp, Avinca, Donofrio, grandes empresas que tenían a lo largo de muchos años una cadena de distribución basada en distribuidores, mayoristas, con territorios, y ahora esas empresas tan grandes y tan importantes y que todos admiramos, están empezando a hacer el direct to client, ¿no? El D2C, como le dicen, que es venderle directamente al cliente final porque quieren también tener esa información tan rica de, oye, ¿cuándo me compras? ¿Cada cuánto me compras? ¿Qué me compras? Y empezar a poder saber un poco más de ese cliente, ¿no? Ese es el ejemplo práctico que te puedo dar, Vinca. Perfecto, muchísimas gracias, Gonzalo. Si les parece, pasamos a un par de preguntas del público. Sigan haciendo sus preguntas sin ningún problema porque Mariana y Gonzalo gentilmente han aceptado a seguir respondiéndolas durante esta semana. A las que queden pendientes, a muchas de ellas irán respondiendo, así que siéntanse libres de seguir haciéndolas. Mariana, tengo una para ti. Sí, dice, si bien es cierto, debemos equivocarnos para aprender, en esta coyuntura donde hay poco margen para tener resultados negativos financieramente, ¿cómo sugieres promover la cultura del aprendizaje desde el error en la organización? Interesante pregunta. Sí, yo creo que ahí lo que hay que entender es dos cosas para no caer en simplificaciones, ¿no? La primera es que a nadie le gusta equivocarse, ¿no? O sea, eso es algo que ninguna empresa va a aspirar a eso, no va a estar en los planes de ninguna empresa.
pero no conozco ninguna empresa, ninguna organización que no se haya equivocado, ¿no? Nos equivocamos todos los días, lamentablemente, porque no tenemos control de todas las cosas. Podemos aspirar a equivocarnos cada vez menos, pero hay que aceptar que el error es parte de intentar cosas nuevas, ¿no? En esta coyuntura no me puedo imaginar ni una sola empresa que no haya tenido algún tropiezo o algún error en cómo han manejado la comunicación con sus usuarios, la comunicación interna con sus colaboradores, porque es un panorama nuevo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Algunos consejos prácticos que puedan ayudar, ¿no? Hace poco justo leíamos de un concepto que nos encantó y quería mostrar al laboratorio, ¿no? Que se llama un pre-mortem. ¿Qué quiere decir un pre-mortem? Antes de hacer algo nuevo, cómo te sientas y tratas de mapear todo lo que podría salir mal, ¿no? La lista larga de cada una de las cosas que podría salir mal, ¿no? Y de esa manera te anticipas. Otra cosa que hacemos mucho en laboratorio es cuando vamos a hacer algo nuevo hay que delimitar la cancha. Entonces, si tú quieres lanzar un nuevo producto o servicio, un nuevo canal de atención, no lo puedes hacer pues de frente a tu base de 100.000 usuarios, porque si te va mal, entonces cometes el error con esos 100.000. ¿Cómo agarras un grupo pequeño, pruebas en chiquito y usas eso para aprender y mejorar, ¿no? Y lo tercero es el post-mortem, ¿no? Lo que viene después, o lo que decía de la autopsia al error. Realmente ese tiene que ser una experiencia colaborativa de la organización. En laboratorio tenemos este canal que le llamamos Laboratorial Learnings, y cómo cuando nos equivocamos, que además es algo muy duro de aceptar, por eso requiere una dosis importante de desprenderse, de humildad, cómo hacemos una reflexión pública, ¿no? De qué pasó, y no tratando de buscar un culpable, sino tratando de entender qué pudiésemos haber hecho distinto y qué vamos a hacer para no volver a cometer este mismo error. Entonces, yo creo que si partimos de entender que el error es una realidad para todas las empresas, todas queremos minimizar los errores, todas queremos maximizar nuestro valor, el valor que agregamos, las ganancias que tenemos, pero para todas, esta es una realidad con la que tenemos que llevar. Entonces, la decisión está en cómo gestionamos o dejamos de gestionar esos errores en el camino. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Mariana. Gonzalo, una pregunta para ti. ¿Crees que el modelo D2C o directo al consumidor tendrá una oportunidad real en este nuevo contexto? Mira, es muy difícil de saber porque lamentablemente hay mucha incertidumbre. Lo que te puedo decir es que en este momento las empresas que lo están haciendo están teniendo resultados positivos. Porque en principio están llegando al consumidor. A ver, las empresas antes para llegar al consumidor tenían que utilizar una serie de intermediarios. Y claro, había mucha presión en los márgenes, en el medio, ¿no? Entonces ahora están viendo la posibilidad de desintermediar y llegar directamente al consumidor para, en principio, tener mejores márgenes, pero también porque están llegando para tener data, ¿no? Estamos viendo esto en empresas como, di algunos ejemplos, ¿no? Estamos viendo esto en los supermercados, que están empezando, por ejemplo, Totus es un cliente nuestro, tiene la aplicación fácil, estaba empezando a utilizar la aplicación para hacer entregas en 1 hora, y claro, es un intermediario, pero también está jugando su partido ahí, ¿no? Lo estamos viendo también en el Direct to Consumer, cuando hay empresas que empiezan a decir, oye, no solamente le voy a entregar a un cliente final que es el consumidor, o tú o yo como personas naturales, sino inclusive está tratando de despejar intermediarios en el B2B, entregándole a clientes directamente, porque la tecnología les está permitiendo conectarse y conectarse más rápido y hacer más eficientes sus cadenas de valor y sus cadenas de suministro. Entonces, si tú construyes eso, es muy probable que los márgenes mejoren para ti. Y eso lo construyes con tecnología, ¿no? Entonces, la verdad, regresando a la pregunta, yo no sé porque no tengo la bola de cristal para decirte, oye, ¿qué va a pasar? Pero actualmente lo que lo están haciendo bien y les está dando mucho fruto, ¿no? Y estamos viendo cada vez a más empresas de gran envergadura que llaman a Chasqui a decirnos, oye, Gonzalo, quiero repartir en todo Lima, en el mismo día, los pedidos que me lleguen hoy día a través de mi página web, de mi aplicación, de mi canal de teléfono. ¿Cómo lo hago, no? O al día siguiente, súper rápido. Y esa tecnología nosotros la tenemos y los podemos ayudar. Entonces, estamos convirtiéndonos en un facilitador de ese movimiento y ellos están extrayendo valor al poder llegar directamente al cliente final. Es una gran tendencia, creo yo, que se va a quedar para muchos años, por lo que estamos viendo en este momento, claramente. Perfecto, Gonzalo, muchísimas gracias.
Y para ya ir terminando, les pido a cada uno, si quieres, Mariana, empiezas tú, después Gonzalo, sus conclusiones. Sí, yo diría, a ver, como mensaje final, yo creo que a pesar del contexto tan retador que tenemos, hay que mantenernos optimistas y realmente poner todo nuestro foco en cómo hacer para convertir estos retos en oportunidades de desarrollo para nosotros como país. Creo que es un momento donde podemos aplicar este concepto de innovación que dice leapfrog, ¿no? Que es como saltarte un montón de pasos, ¿no? En un escenario normal irías de A a B, de B a C. Hoy estamos en un paradigma que sí siento que nos permite saltarnos muchos pasos, un poco es algunos ejemplos que comentaba Gonzalo ahí, y tenemos que poner todo nuestro foco en eso, ¿no? ¿Cómo hacemos que, a pesar del reto que estamos viviendo, el Perú salga enormemente fortalecido, salga más preparado para adoptar esta transformación digital, para conectar más a nuestros ciudadanos y ciudadanas y para usar la tecnología para darles mejores servicios? Muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Vamos, Gonzalo. Sí, mira, a ver, las conclusiones por mi lado. Primero, es el momento de un aprendizaje audaz. Todos estamos aprendiendo y tenemos que aprender muy rápido, reconectar con el cliente, volver a aprender de él, refundar nuestras compañías, reconocer que el COVID-19 es el gran agitador de la transformación digital en el mundo, reconocer de que en estos procesos de aprendizaje estamos generando una gran oportunidad que es mantener esa agilidad y esa gran experiencia que estamos teniendo en reconocer al nuevo cliente y sus nuevas demandas. Tenemos que tratar de que eso perdure, inclusive luego de cuarentenas, luego de pandemias, porque es algo bueno que las empresas están haciendo. Y sobre todo, y finalmente es abrazar a la data, ¿no? La data nos va a permitir a nosotros construir mejores puentes con nuestros clientes y tomar mejores decisiones, ¿no? Eso es básicamente, Vinca, lo que yo podría decirte como conclusiones. Excelente. Y ahora que justo comentan el tema de la agilidad y el leapfrog que comentas, Mariana, o sea que ya no se va uno paso a paso en una transformación digital, cultural, que al final lo es, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, Movistar, nosotros en menos de una semana pasamos el 98% de las personas a trabajar de forma remota, ¿no? Y actividades que eran impensables que pudieran hacerse de forma virtual, pues sí se puede, ¿no? Y lo aprendimos y estamos, ¿no? Trabajando de forma virtual, muy cohesionada, haciendo frente a un crecimiento en el tráfico fija del 40% y de la móvil del 20%. O sea, para que tengan una idea, en un año el tráfico crece un 50% y lo hemos tenido en una semana, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas que antes uno no pensaba, se rompen muchos paradigmas y hay que tener la mente muy abierta para adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? O nuevos comportamientos, que otros le llaman, que también es bastante cierto. Así que, oye, nada, muchísimas gracias, Mariana, Gonzalo, excelente participación, clarísimos los comentarios, he estado escuchando algunos comentarios que muchos dicen muy claros sus ideas, claro, lo tienen, cuando uno lo tiene claro, lo dice claro, ¿no? Así que, excelente a los dos, muchísimas gracias. Va a salir ahora al final una encuesta para que por favor la llenen, es súper fácil, nos ayuda mucho. También compartan el hashtag CADE-Digital 2020, los que quieran, contando las experiencias que han vivido aquí, que han experimentado, y nos vemos pues mañana a partir de las 5 con nuevas sesiones de CADE Digital. Mañana se va a hablar básicamente de conectividad, va a estar muy interesante. Primero va a estar Juan Pablo Consuegra, que es el director de Facebook para la región andina, y luego va a estar nuestra viceministra, Virginia Nakagawa, hablando también de conectividad y de lo que se trabajó en ese equipo público-privado de conectividad que ella misma lideró. Así que va a estar súper interesante, los esperamos. Y pues damos cierre a esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente, María. Hasta luego. Gracias.